buenos días. Bueno, me gustaría partir de que nosotros conocemos esto como la mesa eólica, algunas personas le conocen como el club de eólica, pero ¿cómo realmente se llama esto? Se llama como estrategias para continuar con la evaluación del recurso eólico en el Ecuador, así lo ha llamado el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, donde se encuentra como articulador de esta iniciativa. Y actualmente ellos nos han delegado como ser la parte o el acompañamiento técnico de toda esta mesa eólica que están participando muchas instituciones alrededor. Entonces, para explicar un poco qué es lo que vamos a hablar hoy, bueno, obviamente una pequeña introducción, la estructura de la mesa eólica, los trabajos realizados como es el análisis multicriterio que ya lo hemos expuesto acá, o seguimiento de datos de torres anemométricas, la estandarización de los estudios de prefactibilidad y factibilidad y catálogo de proyectos eólicos, que es los productos que hemos realmente trabajado en la mesa eólica y como objetivo de presentar a este año. Y unas conclusiones y recomendaciones. Vamos a empezar por la introducción. ¿Por qué es importante un parque eólico? De cierta manera, siempre debemos partir desde ahí, si bien es bien amigable con el ambiente, pero también tiene otros factores que lo vuelven importante. Si se construye un parque eólico, hay una parte económica muy interesante y una parte social, donde generan plazas de trabajo significativas. Por lo general, los lugares donde han sido priorizados emplazamientos eólicos han sido lugares donde existe mucha deforestación. Digamos que puede haber una pequeña relación entre deforestación y el recurso eólico donde existen vientos fuertes. Entonces esas zonas por lo general tienen lugares de agricultura no muy aptos para tener buenos productos. Entonces cuando nosotros visitamos un lugar donde tiene un recurso eólico bastante importante, lo que encontramos por lo general son personas muy humildes, de muy bajos recursos, que intentan sembrar lo que se puede dar en sus tierras. Que por lo general, inclusive si pueden sembrar un huertito de habas, por los vientos fuertes que existen en esos lugares, que inclusive ha sido por el tema de deforestación, estos huertos se destruyen muy rápido y pierden sus cultivos de manera muy rápida, de tal manera que muchas de esas personas sobreviven solo con esos cultivos. Entonces se pueden dar cuenta cuál es la magnitud y la importancia de tener un parque eólico en el país y sobre todo en cuáles lugares puede llegar a ser un beneficio, además de que puede servir, ya dado que se presentan los parques eólicos en lugares un poco remotos y alejados a las ciudades, puede servir como una fuente de generación distribuida, lo cual es muy interesante desde el punto de vista de electrificación rural. ¿Para qué es esto de la mesa eólica? Realmente este año tuvimos una reunión donde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable nos invitó a nosotros como INER y a todos los gerentes de CELEGP con sus unidades de negocio y todas las empresas públicas que puedan tener algo sobre energía eólica o proyectos que busquen generación por energía eólica, entre las cuales se empezó trabajando en cierta manera con el Instituto Nacional de Preinversión, que ahora ya no existe, y también fuimos trabajando de la mano con Termopichincha, de lo cual se han ido presentando cierto tipo de productos de lo que ha ido dando esto un poquito más de forma a esto de la mesa eólica. ¿Cuáles son los objetivos? Normalizar todos los estudios de los parques eólicos. Todo estudio que se necesite para construir una infraestructura muy importante, ya sea para generación, por cualquier otro tipo de fin, necesita un estudio de prefactibilidad y factibilidad. Y una recomendación muy buena de ello es de que todos estos estudios puedan ser normalizados. Ese sería uno de los primeros pasos fundamentales a proponer en esta mesa eólica y de cierta manera dar lineamientos claros de qué es lo que se debe recibir de estos estudios, o qué es lo primero que deberíamos nosotros tener una idea clara qué es lo que deberían tener estos estudios, porque obviamente la mayoría de los estudios que se han hecho a nivel nacional han sido a través de estudios, de consultorías que de cierta manera no han estado homogenizados entre todos. Todos podemos ver que tiene muchas diferencias y en la forma de presentar los resultados tienen cosas muy diferentes muchas veces. Y bueno, también tenemos un objetivo claro, que es crear una cartera de proyectos. ¿Para qué es esto? Nosotros tenemos una visión de que en el Ecuador se construyan parques eólicos y al menos tener un lineamiento de que
de algo para poder presentar y el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables pueda con ello ir y negociar como alianzas público-privadas o para que recibir como financiamiento externo y poder construir una obra de esta magnitud. Y bueno, yo les había hablado un poco de cuándo inició esto, que fue más o menos el 14 de enero de este año, pero en cierta manera podemos irnos al año pasado para decir cómo nació. Realmente, tal vez 2 años atrás, cuando cerró el proyecto CENESID, que fue análisis del comportamiento de un parque eólico en condiciones extremas, cerró en diciembre del 2014. Este proyecto trajo en sí unos resultados muy interesantes, los cuales han sido aplicados en las diferentes unidades de negocios, en diferentes instituciones, para ayudarles en el tema de los estudios iniciales de lo que debería contener un estudio de prefactibilidad de un parque eólico. Entonces, desde esa época, ya se puede decir de que comenzó a nacer este tema de la mesa eólica, se podría decir. Y todo tiene que ver con los productos que nosotros hemos creado como institución, para que otras instituciones y otros usuarios lo puedan usar. Claro ejemplo de cómo ha sido esto es darle un seguimiento a todos los resultados que se tuvo del proyecto que finalizó en el 2014 y que actualmente siguen siendo usados por todas las ya muchas instituciones a nivel nacional. Bueno, ¿cómo se encuentra estructurada la mesa eólica? Esto fue algo muy interesante porque esto lo propuso el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Esto desde el punto de vista técnico. Todas las instituciones que conforman esta parte de la mesa eólica lo que buscan es proponer un proyecto de generación eléctrica a través del viento. Y una de las ideas es de que todos los estudios y todas las partes técnicas estén focalizadas desde el INER para que se tomen decisiones hacia el MER. Nosotros podemos dar una buena recomendación desde el punto de vista técnico al Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. En cierta manera, todas las instituciones que están actualmente participando de la mesa eólica trabajan de la mano con nosotros, o más bien dicho, nosotros trabajamos de la mano con ellos. Nosotros damos soporte a los productos que ellos están intentando sacar, e incluso podemos reducir cierto tipo de gastos, porque nosotros estamos haciendo actualmente muchos estudios que de cierta manera son aplicados directamente a identificar lugares donde ellos pueden empezar a realizar un estudio para un lugar potencial de generación eólica en cualquier lugar del Ecuador. Actualmente lo tenemos hecho ya para la parte del continente y algo más a futuro va a ser la parte de Galápagos. Bueno, ahora sí voy a llegar a la parte de cuáles son los trabajos realizados. Sí voy a topar a veces temas de que ya se han expuesto acá, pero es importante verlo desde el punto de vista de cómo ha sido el uso de los productos que hemos tenido nosotros como institución y cómo lo están usando otras instituciones. Bueno, primero es el análisis multicriterio, que se lo trabajó directamente con técnicos acá, que de cierta manera Giovanna Villacreces no está aquí, pero con ella se trabajó muchísimo esto, y con otros técnicos que ya han salido de acá. Uno de los objetivos de esto fue identificar todos los sitios donde nosotros podríamos poner, digamos, un aerogenerador en el Ecuador, dadas las condiciones de que no tengamos un terreno con muchas pendientes, o tengamos recurso eólico en el lugar, tengamos vías cercanas, y también no lleguemos a lugares restringidos como áreas protegidas, y en cierta manera lugares arqueológicos que pueden ser un problema al momento de instalar o al construir un proyecto de esta magnitud. En el lado derecho tenemos la parte del Ecuador, donde tenemos los mejores sitios priorizados en la parte de la región interandina. Se puede ver claramente que las partes casi las más altas, se podría decir, todo lo que está en la parte de la cordillera, es donde tenemos el recurso eólico más significativo en el país. Pero también este estudio fue replicado en la parte de la costa, priorizando las zonas que, si bien el recurso eólico, dado el contenido de lo que tiene el Atlas Eólico del Ecuador, el recurso eólico se nota que en la parte de la costa no es muy bueno, pero de todas formas hemos logrado priorizar algunos sitios en la costa de tal manera de que hay otras instituciones que ya están interesadas en poder realizar estudios iniciales de prefactibilidad para priorizar ciertos sitios y ver cuál podría ser el potencial eólico en esa zona.
Esta parte aquí de la derecha lo hemos dividido la parte de la costa en 3 zonas, donde hemos visto que la parte cerca de Santa Elena y parte de Guayas tiene un interesante lugar como para priorizar un emplazamiento eólico e instalar una torre de medición. Los beneficiarios directos de este trabajo han sido Selectremo Pichincha, con quienes hemos priorizado algunos lugares de emplazamiento, de los cuales fueron 14 más o menos los que se priorizaron en el estudio, y 4 de los sitios de los 14 fueron priorizados para instalar 4 torres de medición. Para que tengan una idea, una torre de medición más o menos cuesta $80,000 instalarla. Entonces, si hablamos de recursos, es importante este tipo de estudios porque nos ayuda a tener una visión clara donde vamos a instalar un recurso que en cierta manera es caro, porque en cierta manera estos son recursos fiscales que estamos manejando y tratando de optimizar en el país. Los 4 sitios priorizados caen, uno en Imbabura, uno en Pichincha, otro en Cotopaxi y en Chimborazo. Los lugares que hemos visitado, de cierta manera, los hemos validado y hemos validado el recurso eólico en cada lugar, donde fue muy importante revisar que uno de los lugares favoritos, que era para Termo Pichincha, e instalar una torre de medición. La empresa eléctrica ya tenía instalada una torre de medición allá porque ellos han visto que el recurso eólico era muy bueno allá. De tal manera de que nosotros no conocemos ese lugar y no hemos llegado a visitarlo allá porque nos han contado de que hay un viento fuerte y todo lo demás, sino que simplemente con el estudio técnico llegamos y decimos, este lugar puede ser importante y es un lugar muy bueno para visitarlo y vamos a ver si se puede priorizar para instalar una torre de medición. Llegamos al lugar y ya había una torre de medición, qué mejor. Nos ayudó mucho a validar el trabajo. Entonces las cosas que estábamos haciendo como trabajo para priorizar sitios, nos dimos cuenta de que estábamos yendo por muy buen camino. De tal manera de que esto mismo se replicó para la parte de la costa, donde ya existía un estudio en el Aromo, por ejemplo, donde decía que el Aromo tiene un recurso eólico interesante en la parte de la costa y este análisis multicriterio nos ayudó a priorizar el mismo. De esa misma forma nosotros le ayudamos a Selec Hidronación a priorizar un sitio en la parte que a ellos les correspondía para empezar a realizar estudios de prospección eólica, entre los cuales ellos tienen también el fin de instalar una torre de medición y por ello solo priorizamos un sitio, el cual cayó en Pozorja. Fue muy bueno porque cuando visitamos fue lo típico que se encuentra en un lugar con bastante recurso eólico, es que la vegetación está todo acostado hacia un lado. Es muy bueno ver que toda la vegetación tiene una forma de cuál es la dirección del viento inclusive predominante y son situaciones que nos ayudan inclusive a validar los trabajos que actualmente vamos haciendo sobre el tema de priorizar sitios en todo el Ecuador. Y actualmente, viendo que se han presentado muy buenos resultados, el ECAUSTRO de la SUAY se ha contactado con nosotros porque ellos también quieren empezar a priorizar algunos sitios en la parte de toda la SUAY. Y obviamente estamos trabajando ahorita con convenios para que podamos realizar ya estos estudios y ellos de cierta manera puedan venir a capacitarse y utilizar las cosas que ya hemos realizado para que otras instituciones las puedan utilizar. De cierta manera esto ya no cuesta absolutamente nada, es un presupuesto de cero para las personas, para las instituciones que quieran participar. Es un producto que está de cierta manera disponible. Por otro lado, unos resultados que fueron obtenidos del análisis multicriterio, se podría decir en forma paralela, fueron los mapas de presión atmosférica, densidad del aire y el potencial eléctrico. Cada uno de estos mapas, se imaginan que es muy complicado actualmente tener los datos de presión atmosférica de estaciones meteorológicas a nivel de todo el país, pero se logró tener un mapa. ¿Cómo se hizo esto? Realmente se utilizaron más modelos matemáticos que nos pueden ayudar a tener una visión clara de cómo podría irse comportando la presión atmosférica por las diferentes alturas que existen en todas las regiones del país. Punto por punto tenemos una resolución de 200 por 200 metros y esa utilizamos muchos de los datos del Atlas Eólica para construir ese mapa. Asimismo se construyó el de la densidad del aire, que tiene una relación directa con la parte de los gases ideales, y también tenemos la densidad del aire, que sería punto por punto, y podríamos irlo y verificar con cada una de las torres de medición que tenemos en el país.
Bueno, esto en cierta manera sí se lo hizo. Lo hicimos con Villonaco, con El Arenal y con García Moreno también, donde fuimos verificando con cada uno de los puntos donde se encuentra, por ejemplo, Villonaco, El Arenal y otros lugares de emplazamiento que tienen torres de medición, y verificamos la densidad del aire y nos sale un valor exacto con un error muy bajo. Si la densidad de Villonaco es 0.89 de lo que es calculado allá con la torre de medición, el valor que tenemos en nuestro mapa de densidad del aire es 0.89011, tal, con todos los decimales aparte. Entonces se pueden dar cuenta cuál es la resolución que tenemos. Pero además de ello es de que tenemos un punto, una resolución de 200 por 200 metros, de lo cual vamos a tener valores de densidad del aire diferentes en cada sitio. Otro trabajo que venimos haciendo es el seguimiento de datos de torres anemométricas de todas las que se encuentren instaladas en el Ecuador. Actualmente estamos ayudando en este trabajo a la empresa eléctrica Quito y le estamos ayudando al Ministerio de Electricidad y Energías Renovables con las torres de medición que tenía el INP. Entre esas eran las torres de medición que se encontraban en García Moreno, a la parte del norte del Ecuador, que está casi al lado de San Isidro. La torre de medición están bien juntas en cierta manera, y el Arenal, que se encuentra en la parte de la provincia de Bolívar, el Chimborazo, y están bien juntas estas dos provincias, más bien dicho, está justo ubicada la torre de medición entre las dos provincias. Y por otro lado tenemos a la empresa eléctrica Quito con dos torres de medición, que es Quito Loma y Rumipamba. Nosotros les ayudamos a hacer un seguimiento de todos los datos a nivel mensual de las torres de medición, para ver cómo se están comportando los datos y si existen fallas en cada uno de los sensores. Actualmente nosotros, por las revisiones que hemos dado de los datos de Rumipamba, hemos visto de que no tiene un recurso eólico interesante en esa zona, y ellos quieren utilizar, también ser beneficiarios del análisis multicriterio para tomar esa torre e instalarla en algún lugar que ellos lo vean factible. Como Quito Loma es bien grande, es un lugar de emplazamiento bastante interesante, ellos quisieran ver si existe una oportunidad de esta torre de Rumipamba, instalarla en Quito Loma y tratar de construir mayor cantidad de datos en esa zona para poder tener más información al momento de realizar estudios de prefactibilidad. Eso es una decisión que se la puede tomar tanto como ellos como en la parte de la mesa eólica. Nosotros solo recomendamos la parte de los estudios. ¿Cuál es el tipo de estudios que nosotros realizamos en la parte de seguimiento de las torres de medición? Es de que a partir de las series temporales del viento, que se pueden ver como lo que está en el centro del gráfico, entre esos gráficos rojitos y puntos negros, vamos viendo cómo es el comportamiento y vamos buscando patrones. De cierta manera, lo primero que buscamos es cuál es la distribución, cómo se va ajustando una distribución de probabilidad a esta serie temporal. Entre esas nosotros solo ajustamos mediante Weibull, dadas las recomendaciones internacionales, y de todo ello vamos sacando los diferentes productos hasta irnos acoplando lo que dice la norma IS 61400. Entonces esos estudios los vamos sacando, y estos podrían ser informes dados mensualmente. De cierta manera ya podrán imaginar cuántos informes son. Si damos un informe de seguimiento mensualmente de 5 torres, tendríamos que dar 5 informes mensuales, pero si tenemos torres que nos han dado información de años pasados, entonces este año más o menos podemos llegar a unos 100 informes que deberíamos entregar al momento de realizar este seguimiento de torres de medición. Lo bueno es de que parte de la gente que trabaja en esto sabe automatizar procesos, entonces tenemos parte de los informes automatizados y nos ayudan a cortar el trabajo. La parte de estandarización de estudios de prefactibilidad y factibilidad, les voy a decir de manera muy general. Esto lo realizó Tania y Jessica, donde crearon un documento que es muy interesante con todas las normativas a nivel internacional y nacional, de qué es lo que se debería utilizar aquí en el país, para ir tomando en cuenta cuáles son las partes tanto estos estudios se realizan tanto en prefactibilidad como en factibilidad, y cuáles cada una de las etapas debería cumplirse como normativa, donde está la prospección eólica, el análisis del emplazamiento eólico, cuál es la parte económica, la parte ambiental y social, cuál es el número de turbinas que entran en el emplazamiento, cómo podríamos irnos a conectar a una red eléctrica, y cómo sería la parte de logística y vías. Y finalmente, lo que nosotros buscamos es construir el catálogo de proyectos, que de cierta manera es un producto que nosotros le estamos ayudando en este momento al Ministerio de Electricidad y Energías Renovables,
donde lo que estamos buscando es como una retroalimentación de lo que ellos piensan que se debería tener, dando nosotros un lineamiento de lo que deberían tener las fichas a nivel técnico. ¿Cuál es la primera galleta que nosotros deberíamos darle a una persona externa que quisiera invertir en el Ecuador? Entonces, nosotros solo les damos los lineamientos técnicos y ellos sabrán decirnos qué realmente podría entrar allá para ellos tomar una decisión sobre eso. Actualmente solo les puse un ejemplo de lo que hemos hecho, como los lugares de emplazamientos que están priorizados en el país, donde se encuentra el proyecto eólico de García Moreno, el Arenal, Huascachaca y Villonaco 2, que serían los más importantes actualmente como estudios más avanzados en el país. Esto se encuentra en construcción y esto es un producto que estamos esperando presentarlo para este, como un objetivo de este año de la mesa eólica. Bueno, llegamos a la parte de las conclusiones y recomendaciones. Una de las conclusiones importantes que nosotros hemos sacado de la mesa eólica es que, dadas las capacidades del INER, hemos visto de que todos los estudios de prospección eólica pueden ser analizados por nosotros y podemos dar un seguimiento a ellos. Esto nos va a dar, de cierta manera, un apoyo técnico a todas las instituciones a nivel nacional, y nuestros productos que estamos realizando aquí están siendo utilizados directamente por instituciones que directamente están siendo beneficiadas por nosotros. La parte de investigación que nosotros estamos realizando se puede decir que está siendo aplicada directamente para un beneficio nacional, lo cual es muy interesante desde el punto de vista cómo está llegando el fin de un proyecto de investigación a ser aplicado directamente como un resultado interesante a otras instituciones. La justificación de un emplazamiento eólico, nosotros proponemos en cierta manera, y la mesa eólica lo está sugiriendo de manera ya formal, que se lo realice por todas las instituciones. Si alguien quiere instalar una torre de medición, se sugiere que se utilice el análisis multicriterio que fue desarrollado aquí en el INER en conjunto con Termopichincha. Cabe recalcar que nosotros hemos venido trabajando con las instituciones como SELEC, como empresas públicas de electricidad, pero lo que hacemos es de que nos mezclamos como técnicos también, y de cierta manera la retroalimentación técnica de las instituciones con las que estamos trabajando también es muy importante, de lo cual estamos sacando productos que son interinstitucionales, se podría decir, lo cual es muy importante y tienen un impacto mucho mayor en el beneficio al país. El seguimiento de los datos de las torres de medición a nivel nacional lo estamos realizando. Podemos decir si un sensor se dañó o no se dañó, cuándo se dañó, si tiene que ser cambiado algo, podríamos dar una recomendación por el estilo, pero podemos dar de cierta manera una recomendación muy clara de todos los sensores que tiene una torre de medición. Es importante crear una base de datos a nivel nacional sobre toda la información de parques eólicos a nivel de todo el Ecuador, con toda la información de las torres anemométricas. Eso sería muy importante que se pueda alojar en el INER, porque desde ese punto de vista aparte de priorizar parques eólicos, podríamos ir y actualizar como el Atlas eólico a nivel del Ecuador, y podríamos ir y levantar información del recurso eólico, donde existen zonas que tal vez no se sabe nada, pero podríamos tener un dato interesante. También hablábamos de que en esta mesa eólica dijimos de que todos los datos de las torres de medición deben tener una certificación. También hablamos de que existen las capacidades en el sector eléctrico para que nosotros podamos empezar, aunque sea los estudios de prefactibilidad, de tal manera que podemos reducir gastos significativos en lo que esto puede significar. No empezamos desde cero, sino que tenemos una visión clara en el sector eléctrico desde dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, y cuáles son los lineamientos que nosotros ya podríamos ir siguiendo, de tal manera que podríamos optimizar los recursos para los estudios y así tener unas propuestas muy importantes en el tema de parques eólicos. Y hablamos sobre el tema de normalizar todos los estudios, y realmente uno de los productos finales es presentar la cartera de proyectos eólicos del Ecuador, que eso es lo que estamos buscando como objetivos de este año, y que se lo tenga de cierta manera en el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables para que puedan existir ciertos tipos de interés, tanto privado o de cooperaciones que les interese invertir en el tema de energía eólica. Eso sería algo muy, muy interesante. Nosotros llegamos desde el punto de vista técnico, le dejamos las cosas como recomendaciones al Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, y ellos son los tomadores de decisión en cierta manera en el tema final.
Con esto les quería agradecer, gracias por poner atención.